columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 7 al versículo 11, dice así la palabra del Señor. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El título del mensaje de hoy lo he llamado un mandamiento nuevo y antiguo, o un nuevo y antiguo mandamiento. Porque la verdad es que el inicio de este texto que vamos a estar trabajando hoy parece un poco complejo, llega a tener una parte que parece incluso contradictoria, pero yo creo en el Señor que vamos a conseguir entender lo que el apóstol Juan nos está queriendo enseñar en esta parte. He dividido la enseñanza en varios puntos, en varios segmentos, prácticamente cada uno por versículo, y vamos a empezar con el primero, que lo he llamado ningún mandamiento nuevo. Está basado en el versículo 7, que dice así: Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Lo primero que nos encontramos aquí es al apóstol Juan llamándonos amados. De nuevo nos muestra que los destinatarios de la carta no es gente del mundo. Los destinatarios de la carta no son personas que no conozcan al Señor. Los destinatarios de la carta no son personas que no sean creyentes. La manera de referirse a ellos como amados muestra nuevamente que los destinatarios de la carta son hijos de Dios. Es una manera como encontramos en el Nuevo Testamento que los apóstoles se dirigían a la iglesia. El propio el martes pasado, estuvimos viendo esto. Vimos cartas de Pablo que se dirigía a la iglesia incluso de Corinto, una iglesia muy desordenada, una iglesia muy inmadura, una iglesia a la que Pablo incluso dice: os tengo que hablar como carnales. Sin embargo, los llama amados, mostrando que son creyentes. Pedro también utiliza esa palabra para referirse a los cristianos, el apóstol Juan también, incluso en la carta de Judas vemos la palabra amados, mostrando siempre que los destinatarios son cristianos. Así que lo primero que tenemos son palabras dirigidas a creyentes, y eso lo tenemos que tener en cuenta desde el punto de partida. ¿Qué le dice a esos creyentes? ¿Qué le dice a estos amados? Lo primero que les dice es que lo que él les escribe no es un mandamiento nuevo. No os escribo un mandamiento nuevo. Juan deja claro, Juan anuncia, Juan les explica que lo que él está enseñando no es nada nuevo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Jesús no trajo nuevas enseñanzas, y lo que realmente sus apóstoles traían no era algo que cambiaba lo que ya se había enseñado, en el sentido de que contradecía la palabra de Dios. No es que los apóstoles pasaran por encima del Antiguo Testamento y dijeron: mira, el Antiguo Testamento no vale y vamos a traer cosas que lo contradigan, vamos a traer cosas que pasen por encima de él, como si Dios se hubiera equivocado al hablar, y lo que ahora traemos es lo que vale, lo antiguo lo podéis tirar a la basura. En ningún momento vemos eso en la palabra. No vemos a Jesús tampoco diciendo: oye, he venido a que ignoréis lo viejo y ahora me hagáis caso a mí y sigamos esto. A pesar de que hay cambios, la llegada de Jesús cambió cosas. Pero no cambió cosas en el sentido de que pasó por encima de cosas, sino que Jesús cumplió las cosas. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que eran como eran porque no se habían cumplido a su perfección y fueron cumplidas en Cristo.
Por ejemplo, cuando nosotros vemos los sacrificios de animales por causa del pecado, nosotros no vemos que Jesús viniera a decir eso no valía. Sí, eso valía entonces, pero yo he venido a cumplir algo mucho más excelente. Yo he hecho un sacrificio que vale por vuestros pecados una vez y para siempre. Por eso ahora no sacrificamos más animales. No porque Jesús dijera eso no vale, sino porque Él lo cumplió con excelencia. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ya el trabajo del sacerdote. Nosotros no vemos que en la iglesia ahora veamos sacerdotes. La figura sacerdotal que había en el Antiguo Testamento, la figura de un intercesor, alguien que hacía los sacrificios delante de Dios por el pueblo, alguien que intercedía delante de Dios por el pueblo, ya no lo tenemos. ¿Por qué no tenemos esa figura sacerdotal? Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús cumplió eso. La carta de Hebreos así lo presenta y Jesús ahora intercede por nosotros. Jesús está a la diestra del Padre. Jesús es nuestro abogado. Jesús pagó por nuestros pecados. Entonces ahora tenemos un mejor y mayor sumo sacerdote que es Cristo. Jesús no vino a decir eso no vale. Pero Jesús vino a decir en pocas palabras también yo soy el cumplimiento de esas cosas. Esas cosas apuntaban hacia mí. Esas cosas estaban señalando algo que tenía que pasar, algo que se fue revelando poco a poco y algo que se cumplió en la persona de Cristo. Y por eso ciertas cosas cambiaron, no porque fueron ignoradas, sino porque fueron cumplidas en Cristo. Sin embargo, cuando se trata de los valores, de los principios, los valores que Dios estableció con su ley, eso se ha mantenido. Cuando Dios dice que no demos falso testimonio sobre nuestros hermanos, cuando Dios condena la mentira en el Antiguo Testamento, el Nuevo no lo cambia. A Dios sigue sin gustarle la mentira. A Dios sigue sin gustarle el robo. Dios sigue queriendo que honremos a nuestros padres. En cuanto a los principios y valores, en cuanto a lo que Dios trae a nosotros como conducta, como carácter, eso no cambia. ¿Por qué? Porque procede de Dios y Dios es inmutable. Entonces Juan empieza diciendo que lo que él enseña, que lo que él les está trayendo no es nada nuevo. No es nada nuevo. Dice, sino algo antiguo. Lo que yo os estoy trayendo, lo que yo os escribo no es nuevo, sino antiguo. ¿Que habéis tenido desde cuándo? Desde el principio. Y esa expresión desde el principio no suele ser desde el principio de la carta. Esa expresión desde el principio no suele ser desde que llegó Jesús. Esa expresión desde el principio suele apuntar a la ley. Suele apuntar a las primeras palabras que el pueblo recibió de parte del Señor. Por eso luego dice, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Sus hermanos conocían la palabra de Dios, conocían la ley de Dios. Entonces Juan lo que le está diciendo es, yo no os escribo nada nuevo, sino que lo que os estoy enseñando es algo que ya ha sido enseñado. Es algo que ya sabéis, es algo que ya conocéis. No he venido a cambiar las cosas, no he venido a traer enseñanzas nuevas. He venido a enseñaros algo que se ha enseñado desde el principio. La pregunta que quiero hacer primero es esta. ¿A qué se refiere con la palabra mandamiento? No os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo. Cuando Juan se refiere a la palabra mandamiento aquí, se refiere a lo que nos va a enseñar, porque Juan va a hablar. Pero hay tres maneras de entender esta frase. Primero, quiero recordar el versículo anterior al que hemos leído hoy. Hoy hemos empezado con el 7, pero me gustaría recordar el 6, que dice así: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hay tres maneras de pensar. Cuando Juan dice, no os traigo un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que habéis oído desde el principio, hay tres pensamientos en cuanto a eso. El primero de esos pensamientos es que se refiere al versículo anterior. Nosotros sabemos que todo está dentro de un contexto. Todo lo que enseñamos de las Escrituras hace parte de un contexto. A veces debemos averiguar a qué parte de ese contexto se refiere. Hay gente que cree que Juan, cuando dice no os traigo nada nuevo, se refiere a lo que había dicho antes. Es decir, cuando os he dicho que el que permanece en él debe andar como él anduvo, eso no es nuevo, eso es algo que se ha enseñado desde el principio. Hay otro pensamiento. La segunda cosa que se dice en cuanto a esto es que cuando Juan dice el mandamiento que os traigo no es nada nuevo, sino algo antiguo, hay personas que creen que se refiere a lo que va a decir ahora.
que lo que va a decir ahora tiene que ver con algo que ya se había dicho desde el principio y no es nada nuevo. Y se refiere a que, lo que veremos luego, se refiere al amor fraternal. Se refiere a amar a los hermanos, a no aborrecer a los hermanos. Y muchos piensan que cuando Juan dice, el mandamiento que os traigo no es nuevo, sino antiguo, se refiere a lo que va a decir justo después, que habla del amor fraternal. La tercera posición son personas que creen que cuando Juan dice el mandamiento que os traigo no es nuevo sino antiguo, se refiere a toda la carta, a todo lo que Juan va a decir y va a enseñar en su carta. Pero hay una cosa interesante y es el hecho de que la carta de Juan, prácticamente el tema central es el amor fraternal. Hablará mucho de santidad, hablará mucho de no practicar el pecado, hablará mucho de obedecer los mandamientos de Dios, pero el tema central de la carta de Juan podría ser claramente el amor fraternal y cómo eso se relaciona a estar en la luz. Por lo tanto, yo soy partidario de que cuando Juan dice lo que nos ha dicho, amados, no se escribe un mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Yo considero que se refiere a lo que va a decir seguidamente. Juan creo que está diciéndolo de esta forma. Mira, lo que os voy a enseñar ahora no es nada nuevo. Lo que os voy a enseñar ahora es lo que habéis oído desde el principio. Y justo después de decirnos eso, Juan nos dará la enseñanza. Y yo considero que lo que Juan está haciendo es eso. Os voy a dar una enseñanza ahora. Y quiero que tengáis presente que no es nueva, que es la misma enseñanza que se ha enseñado siempre. Así que yo considero que lo que está Juan diciendo es que lo que nos va a enseñar después es algo que ya se ha enseñado desde el principio. Desde el principio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos luego, Juan va a hablar de aborrecer al prójimo. Va a hablar de aborrecer al prójimo. Y desde el principio, Dios siempre ha prohibido el hacer mal al prójimo. No es nuevo. Juan va a decir que quien aborrece a su hermano está en tinieblas. Juan va a decir que hacerle mal al prójimo representa estar en tinieblas. Es decir, Juan va a hablar de no hacer mal al prójimo. Y no hacer mal al prójimo es algo que se ha enseñado desde el principio. Por ejemplo, Levítico 19:18, nosotros leemos lo siguiente. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Prohibido tomar venganza. Prohibido tomar venganza. Muchas personas a veces incluso hacen uso del decir, es que es justo, es lo justo, pero al final son movidos por venganza. Déjame decirte algo, hermano. Aunque sea lo justo, examina tu corazón. A veces hay personas que dicen, no, pero yo voy a denunciarlo porque es justo, porque lo que ha hecho. Y digo, examina tu corazón. ¿Qué te está moviendo a hacer eso? ¿La justicia o la venganza? La venganza no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la venganza no es movida por amor. La venganza no es movida por justicia. La venganza es movida por odio. La venganza es movida por ira. La venganza es movida por rabia. Por eso Dios frena a sus hijos en el tema de la venganza y les dice, mía es la venganza, yo pagaré, yo me encargo. ¿Por qué Dios hace eso? Por una simple razón. Porque cuando Dios sabe que la venganza es movida por rabia, por odio, por enfado, y Dios sabe que la ira del hombre no practica, no ejerce, no mueve, no actúa conforme a la justicia de Dios. En un momento de ira, aunque lo quieras disfrazar de justicia, no vas a moverte conforme a la voluntad de Dios. Te vas a mover por tu enfado, te vas a mover por tu rabia, te vas a mover por tu rencor y vas a actuar con eso. Eso va a ser lo que mueva tu corazón y eso te puede llevar a mentir, a malas palabras, a malas actitudes, a malos gestos, a gritos, a malas acciones. Por eso el Señor sabe que un corazón airado es muy peligroso. Es muy peligroso. Cuando yo me enfadaba en la escuela o nos enfadábamos los alumnos, había un profesor que nos explicaba eso. Me decía, el que actúa enfadado es el más tonto del mundo. Y nosotros, ¿por qué? Me dice, mira, cuando nos enfadamos mucho, respiramos menos. En un momento de enfado no controlamos la respiración, estamos alterados, respiramos o acelerados o alguna cosa. Llega menos aire al cerebro y actuamos sin razonamiento. Entonces nos decía, antes de actuar, cálmate, respira y luego toma tus decisiones,
haz lo que tengas que hacer, porque decía que una persona que actuaba movido por la ira o en un momento de enfado era necio, porque iba a actuar de una manera no racional. Por eso nosotros muchas veces gritamos y luego pedimos perdón. Por eso discutimos en el matrimonio y luego vamos corriendo con las orejas agachadas a decir, no te tendría que haber hablado así, no te tendría que haber dicho eso. ¿Pero por qué? Porque en el momento de la ira esto se apagó y empezamos a vomitar por la boca todo lo que teníamos dentro sin pensar. Cuando simplemente si nos hubiéramos controlado en el momento de la ira, si hubiéramos hecho caso a aquel mandato que dice airaos pero no pequéis, seguramente nos hubiéramos tenido que arrepentir mucho menos de algunas cosas. Así que Dios no quiere que su pueblo se vengue. ¿Por qué? Porque no quiere que haga mal al prójimo. No quiere que haga mal al prójimo. Éxodo 20, del 12 al 17, nosotros recordamos los 10 mandamientos, ¿sí? Todo el mundo ha visto la película, los debe haber leído en la escritura, pero hay una cosa interesante, más de la mitad, están dirigidos al prójimo. 4 mandamientos, los 4 primeros, están vinculados a nuestra relación con Dios. Los 6 siguientes están vinculados a nuestra relación con el prójimo. Y nosotros leemos esto: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Luego vemos que no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. No matar, no adulterar, no hurtar, no decir falso testimonio contra el prójimo, no codiciar nada del prójimo, honrar a nuestros padres, todo es el que no hagas daño a tu prójimo. No le mientas, no le robes, no difames su nombre, no estropees su reputación, no luches por hablar mal de su persona, no le robes, no le codicias nada que sea suyo. Todo al final se reduce a que no hagas mal a tu prójimo. No hagas mal a tu prójimo. Por eso Juan empieza diciendo, lo que os voy a traer ahora, que es deciros, no aborrezcas a tu prójimo, no es nuevo. No es nuevo. No ha cambiado. Desde el principio Dios ha dejado claro algo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la marca del pueblo de Dios. El amor hacia el prójimo. Es más, el amor hacia el prójimo, según las propias palabras de nuestro Señor Jesús, es el resumen de la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos es el resumen de la ley. Mateo 22, 36 al 40 dice lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y a mí me encanta esa frase: de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Miren, hay una manera muy sencilla de entender esta frase: de estos 2 mandamientos dependen la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Cualquier cosa que tenga que ver con pecar contra Dios o con pecar contra el prójimo, cualquier cosa se reduce a esto. Si yo hablo mal del prójimo es porque no lo amo como a mí mismo. Si yo hago un pecado contra Dios es porque no lo amo sobre todas las cosas. Al final, estos 2 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo, es lo que me va a llevar a cumplir todo lo demás que dice la palabra de Dios. ¿Tú sabes cuál es la receta para no cometer adulterio? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu esposa como a ti mismo, porque a ti no te gustaría que tu esposa te engañara. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas y amas a tu esposa como a ti mismo, no vas a cometer adulterio. Tu lucha no debe ser por decir: Señor, líbrame del adulterio. No, hazme amarte sobre todas las cosas y amar a mi esposa como a mí. Y lo otro viene solo, porque de estos 2 depende el otro. Si tú cometes adulterio, o ha fallado tu amor por Dios o ha fallado tu amor por tu esposa. No ha fallado tu santidad porque has fallado en la inmoralidad.
La inmoralidad sexual es pecar contra Dios, pecar contra el prójimo. Señor, líbrame de hablar mal del prójimo, guarda mi lengua, pídele a Dios que te ayude a amar al prójimo. Amar al prójimo. Yo tengo una prueba de eso. Por ejemplo, cuando a lo mejor yo veía a alguien que hablaba mal de mi padre, porque tu padre es así, 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 a mí me hervía la sangre. Y no porque no dijeran la verdad, porque es mi padre. Si alguien habla mal de mi hermana, a mí me pone muy nervioso. Y mejor que no lo escuche. No porque no digan la verdad, porque es mi hermana. Y a nadie le sienta bien que hablen mal, difamen, critiquen a quien ama. Si tú eres capaz de sentarte en una mesa y alguien habla mal de tu pastor y lo toleras, no amas a tu pastor. Aunque luego le vayas al pastor a decir, fulano dijo, no amas a tu pastor, porque has tolerado eso. Lo has tolerado. Del amor a Dios y el amor al prójimo radican todos los otros mandamientos. Todos los otros. Si tú cultivas tu amor a Dios sobre todas las cosas y cultivas tu amor al prójimo como te amas a ti mismo, el resto de mandamientos van a venir solos. Porque nuestros pecados simplemente son el reflejo de una carencia en el amor hacia Dios o hacia el prójimo. Hermano, cuando tú, vamos a poner otro ejemplo, cuando tú a lo mejor caes en la masturbación o ves pornografía, tú sabes que a Dios le ofende, ¿sí o no? Tú sabes que es pecado contra Dios, ¿sí o no? Cuando tú lo haces, le estás diciendo a Dios, yo me amo a mí más que lo que te amo a ti. Porque yo sé que a ti te ofende, yo sé que a ti no te agrada, pero yo me amo más. Y lo que a mí me apetece y a mi carne me apetece, y como a mí me amo más de lo que te amo a ti, yo lo voy a hacer. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Porque como me gustó mucho la explicación que dio Israel Sanz cuando alguien decía, es que no consigo dejarlo. Era el ejemplo tan sencillo de decir, imagínate que alguien te pone una pistola en la cabeza y te dice, si ves pornografía, disparo. No vas a ver pornografía. Vas a tirar, si te ponen la pistola al día siguiente, no vas a ver pornografía. Y si te ponen la pistola los 365 días del año en la cabeza y te dicen, si ves pornografía, disparo, no verás pornografía en un año. Porque te amas mucho, amas tu vida. Y le das más valor a tu vida que a ver pornografía. Así que esa es la prueba de que sí podrías no verla. Pero no amas tanto a Dios como amas tus deleites. Si cultivas tu amor hacia Dios y cultivas tu amor hacia el prójimo, vas a empezar a crecer en santidad. Gritas a tu marido, no es porque tengas que aprender en los libros de Nancy Leigh DeMoss a ser más piadosa, es que no lo amas lo suficiente. No lo amas. Te has cansado de él, te ha agobiado, pero no lo amas lo suficiente. Hablas mal de tu esposa, no tienes que ir a buscar libros de cómo ser un hombre piadoso, tienes que amarla más. No la amas suficientemente. No la amas suficientemente. Pastor, pero el amor no es lo que aguanta todo. ¿Cómo no? Tú sabes por qué somos la esposa de Cristo. Somos la iglesia del Señor. ¿Somos fieles siempre? ¿Le honramos siempre? ¿Nos sigue perdonando? ¿Nos sigue cuidando? ¿Nos sigue abrazando? ¿Nos sigue protegiendo? ¿Nos sigue guiando? A pesar de nuestros fallos. ¿Sabes por qué? Porque Él sí nos ama. Si nosotros llegamos a amar al prójimo como Cristo amó a la iglesia, nosotros no pecaremos contra Él. Así que lo que nos está diciendo Juan es que la raíz al final siempre ha sido la misma. Así que Juan empieza diciendo, yo no os traigo ningún mandamiento nuevo, os traigo un mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Pero ahora entra la aparente contradicción, el versículo 8, un mandamiento nuevo. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando.
a ver, ha empezado diciendo que no trae un mandamiento nuevo, que trae un mandamiento antiguo. Dice, pero espera, que sí os traigo un mandamiento nuevo. Porque el por otra parte aquí es más o menos ese tono, es como, pero aparte te digo algo, sí es nuevo. Primero te digo, no es nuevo, es antiguo, y ahora te digo, sí es nuevo. Cuando yo llego a textos como estos, que parece que uno dice, la Biblia se contradice, algo que yo he aprendido desde el principio es que no se contradice nunca. Yo soy limitado, la Biblia no. Yo soy imperfecto, la Biblia no. Yo tengo errores, la Biblia no. Mi mente es limitada. La Biblia es la revelación que proviene de la mente de Dios. Por lo tanto, cuando yo encuentro una supuesta contradicción en la Biblia, lo que yo me pregunto no es si se contradice. Yo me pregunto qué no estoy entendiendo. Y de ahí empiezo a estudiar. Y de ahí empiezo a investigar. Porque yo doy por hecho que el problema no está en la Biblia, está en mis ojos y en mi capacidad de entender lo que tengo aquí. Entonces yo me hago esta pregunta. Juan, me dices que el mandamiento es antiguo. Y luego me dices que el mandamiento es nuevo. Juan, ¿es antiguo o es nuevo? Y después de estudiar mucho me doy cuenta de algo. Es antiguo y es nuevo. Ya, pero es que nada puede ser antiguo y nuevo a la vez. Yo tengo este jersey, o es antiguo o es nuevo, pero no puede ser antiguo y nuevo. Yo tengo mi teléfono móvil, o es antiguo o es nuevo, pero no puede ser antiguo y nuevo. Yo tengo mi coche, o es antiguo o es nuevo, pero no puede ser antiguo y nuevo. Ya, pero no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de los mandamientos de Dios. Y lo que Juan está trayendo realmente es antiguo y en parte es nuevo. Y lo que debemos entender es en qué parte es antiguo y en qué parte es nuevo. Lo primero que yo quiero enseñar es lo siguiente. Jesús sí trajo, de su boca sale esa frase, un nuevo mandamiento. Juan 13, 34 y 35 dice así. Y ahora pido mucha atención a esta parte para comprender lo que quiero decir con lo de antiguo y nuevo al mismo tiempo. Jesús dice en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Amar al prójimo ha sido algo nuevo? ¿Amar al prójimo? ¿Que os améis los unos a los otros? ¿Amar al prójimo como a nosotros mismos no estaba en Éxodo? ¿Amar al prójimo como a nosotros mismos no estaba en la ley de Dios? Y ahora viene Jesús y dice, os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. ¡Wow! Y debe ser importante porque en la manera de hablar de un judío, la repetición es la manera de decir que algo es muy importante. Y el amar los unos a los otros, aquí en pocos versículos está muy presente. Y no lo dice solo una vez. En Juan 15, 12 Jesús dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Bueno, pero Dios ya nos había mandado amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es ahí donde entra la gran pregunta. Jesús dice, traigo un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Pero el mandamiento no ha acabado ahí. El mandamiento no ha acabado ahí. Como yo os he amado. ¿Te das cuenta que la gente del amor, el agente activo que ama, el ejemplo a seguir en el amor, ya no es tú mismo, es el Señor? Ama al prójimo como a ti mismo. No, ama al prójimo como yo te he amado. Ha cambiado mucho, Ha cambiado mucho. El mandamiento antiguo en la mente de un judío, ahora quiero que vayamos a la mente de un judío. ¿Sabes cómo entendía el judío en amar al prójimo? En la mente de un judío, no hacerle mal. No hacerle mal. En la mente de un judío, amar es no buscarte nada malo. No robarte, no hurtarás. Dígame otro mandamiento de la lista. No hacer falso testimonio, o sea, no hablaré mal de ti, no te voy a difamar. ¿Qué más? No codiciar, no voy a desear nada, ni tu mujer, ni tu casa. Eso me puede llevar luego a robarte o a hacer malas cosas. ¿Qué más?
ahí tienes, no hacerte daño, ¿no? No te robo, no codicio nada tuyo, no hablo mal de ti. El amor en la mente de un judío estaba reducido al no hacer lo malo. Pero Jesús no vino a no hacer lo malo. Jesús vino a hacer lo bueno. Y ahí cambió todo. Por eso parece que es nuevo. No es que haya sido nuevo. Hermano, Jesús no trajo nada nuevo. Jesús nos enseñó lo que Dios quería decir. El gran problema de los judíos no era que no tenían la ley de Dios. El gran problema de los judíos es que muchas veces no entendían la ley de Dios. Para el judío a lo mejor adulterar era irse a la cama. Y es como que Dios dice, no cometas adulterio, ¿vale? No me meto en la cama, oye, pero puedo ver el mercado, ¿no? Puedo tontear por ahí, un guiñito de ojo por allá, pero no me meto en la cama. Y es como si Dios mirara desde el cielo y dijera, no han entendido qué estaba queriendo decir yo. No han entendido qué quería decir. Esta gente solo ha visto la frase y se ha limitado a decir, vale, pues no me meto en la cama con otra mujer, pero miro a otra, silbo a otra, hago otra. El Señor como, no han pillado nada. La mente de un judío se limitaba mucho a eso. No te robo, no hablo mal de ti. Y eso representa mi amor hacia ti. Pero cuando llega Jesús, cambia las cosas. Y las cambia de esta manera. Jesús nos enseña lo que muchas personas llaman el espíritu de la ley. El espíritu de la ley. El judío veía la ley de Dios como una norma. Jesús nos empieza a enseñar que la ley de Dios no era algo tan externo, era algo que apuntaba al corazón. Que Dios quería tratar con nuestros corazones, Dios quería traer valores a nuestra vida. Y Jesús lo expresa de estas maneras, por ejemplo. Mateo 5, 21 y 22 dice: habéis oído a los antepasados, se les dijo, no matarás. Para ellos, el no matar ya era amar. Porque no te mato porque te amo. Pero Jesús dice, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpado delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Mira, Jesús parte de un mandamiento que era no matarás, no cometerás homicidio. En la mente del judío, hacer daño al prójimo era apuñalarlo. Bueno, pero Jesús dice, no, yo os digo otra cosa. Si le decís raca, si le decís estúpido, si le decís tonto, si le faltáis al respeto, si lo aborrecéis, ya lo habéis matado. El judío reducía el mandamiento a algo exterior, un apuñalamiento, asesinarlo. Jesús apunta al corazón. Dice, no lo tienes que matar desde aquí. Aquí empieza el asesinato. De aquí nacen los homicidios. De aquí nacen las guerras. El problema de muchos fariseos, si te das cuenta con los encuentros con Jesús, es que por fuera parecían perfectos ante la ley, pero por dentro odiaban. Por dentro querían matar a Jesús, pero ellos no se podían manchar las manos, ¿verdad? Vamos a decirle a la gente que pida a Barrabás. Vamos a decirle a la gente que lo haga, porque yo tengo que cumplir la ley. Yo no puedo matar, pero yo puedo provocar que otro lo haga porque lo quiero matar desde dentro. Tú sabes lo que hace la religión. La religión te hace vivir como un judío, solo cumpliendo la norma externa. El evangelio trata con el corazón. Mateo 5, 27 y 28. Habéis oído que se os dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hermanos, ¿Jesús vino a cambiar la ley? No, Jesús nunca habría cambiado la ley. Y te digo por qué. Porque la ley es perfecta, el mandamiento es santo, es bueno. No se puede cambiar lo que es perfecto, la ley viene de Dios, entonces es perfecta, no se debe cambiar, porque es perfecta. Pero Jesús vino a explicarla. Es como decir, Dios dijo que no cometas adulterio y tú has entendido simplemente que no te debes meter en la cama de una mujer, cuando lo que Dios quería enseñar es que debéis ser fieles desde el corazón.
No mirar a otra, no piropear a otra, no tontear con otra, ser fieles desde aquí, ser fieles desde aquí. Y eso hará que no busques en pornografía, eso hará que no andes tonteando con nadie, escribiéndote con nadie, porque tu fidelidad está aquí dentro. Jesús estaba trayendo el espíritu de la ley, explicando el sentido del mandamiento. Nosotros tenemos un montón de normas de tráfico. Un montón. Y al final todas las normas de tráfico lo que nos están queriendo decir es que conduzcamos con prudencia. Nada más. Pero el problema es que si nos las quitan, nuestra inclinación del corazón es terrible. Si nos quitan las normas de tráfico y solo nos dicen, ale, con prudencia, no, nos vamos estrellando por ahí. Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Por eso necesitamos límites, por eso necesitamos cárcel, por eso necesitamos multas. Porque no se nos puede dar rienda suelta. A mí me hace mucha gracia que padres cuando me hablan de sus hijos dicen, a mi hijo le das esto y te coge esto. Le digo hasta tal hora y llega a tal hora. Y digo, tú eres igual. Tú eres igual. Lo que pasa es que tú ahora lo vives como padre, pero cuando tú eras hijo eres igual. Y sigues siendo igual. Lo único que te frena muchas veces son las normas y el castigo, si no eres creyente. Porque si has nacido de nuevo, ahora tu corazón es otro. Ya no necesitas tanta norma. Por eso para nosotros ahora la ley ya no es una carga, porque ya no es una norma llena de prohibiciones. Tampoco tenemos tanto deseo de romperla como para decir, ay, tengo miedo al castigo. Jesús vino a interpretarlo. Jesús vino a explicarlo. Mateo 5, 38 al 40 dice, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mateo 5, 43 al 45. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Por qué el mandamiento es antiguo? Porque Dios desde siempre ha querido lo mismo. Dios desde siempre ha querido que no hagamos mal al prójimo. Pero el deseo de Dios no era solo que no hiciéramos mal al prójimo. El deseo de Dios es que amáramos al prójimo. Y amar al prójimo no era solo no hacerle mal, sino hacerle bien, cuidarlo. Para muchos, vivir una vida de santidad es solo no hacer lo malo. Hay mucha gente que cree que vive una vida de santidad porque no va a la inmoralidad, porque no va a la pornografía, pero nunca ves un rastro de compasión en ellos hacia el necesitado. Nunca ves una pizca de amor hacia el que sufre. Pero llegan como diciendo, mi falda es la más larga, mis cánticos los más espirituales, mis oraciones las más largas. Eso sí, no me pidas que ayude, no me pidas que sirva, no me pidas que cuide. Yo ya me limito a luchar contra lo malo. No has entendido nada, estás viviendo una religión muerta. Porque hermano, Jesús cuando llegó aquí no solo no hizo lo malo, sino que hizo lo bueno. Imagínate que Jesús desciende a la tierra y lo único que Jesús hace es decir lo siguiente: voy a obedecer la ley, no voy a pecar contra Dios. Y se queda así, simplemente no pecando. No, Jesús amó a sus enemigos. Jesús cuidó a los necesitados. Jesús visitó a los olvidados. Jesús tuvo misericordia de los que iban a ser apedreados. Y Jesús se subió a la cruz. No hizo solamente no dejó de hacer solo lo malo, sino que dio su vida por los demás. ¿En qué sentido el mandamiento es antiguo? En que Dios siempre ha querido lo mismo, pero no lo habíamos entendido. ¿En qué sentido el mandamiento es nuevo? En el sentido de que ahora en Cristo
vemos lo que es realmente lo que Dios quiere en el mandamiento. Cuando Dios dijo, amar al prójimo como a ti mismo, en Cristo Dios nos muestra como nuevo lo que es eso. Es antiguo porque desde el principio Dios ha dicho, ama al prójimo como a ti mismo. Y es nuevo porque Cristo nos ha mostrado de qué se trata. Y nos ha mostrado que no era solo no hacerle mal, sino que nos ha enseñado constantemente que no hay mejor cosa que dar su vida por sus amigos. Por eso tenemos mandamientos como instrucciones de Pablo que dice, considerad a los hermanos como superiores a vosotros mismos. Oye, pero no se trataba solo de no hacerles daño, ahora lo tengo que considerar como superior a mí mismo. No se trataba solo de no hacerles el mal, ahora tengo que reír con el que ríe y llorar con el que llora. Sí, Jesús nos vino a explicar lo que quería decir Dios. Jesús nos vino a explicar el mandamiento porque no lo habían entendido. Simplemente se quedaban en su casa, no haciendo lo malo y dejando que el resto muriera de hambre, de necesidad, de sufrimiento. Pero ellos tranquilos con su espiritualidad diciendo, no, pero yo no peco contra Dios. La historia del buen samaritano lo representa muy bien. Para el judío no hacía nada malo al no pararse a ayudar a esa persona. Para el sacerdote, para el levita, no había nada malo en no pararse. Él era un adorador, él iba a adorar o él venía de adorar, él hacía sus cosas. Pero esa enseñanza nos enseña que amar al prójimo implica no ser el que no le ha pegado la paliza. Porque a lo mejor pasa y dice, pobrecito, alguien le pegó una paliza. El que le haya pegado la paliza ya se las verá con Dios. Pero no se trata solo de no ser el que pega, sino de ser el que ayuda. Y eso es lo que hizo el mandamiento nuevo. Era antiguo porque Dios siempre quiso lo mismo y era nuevo porque no lo habían entendido. Y Jesús vino a mostrarnos cómo se vivían los mandamientos de Dios. ¿Recuerdas cuando querían matarlo porque no guardó el día de reposo más de una vez? Y Jesús les hace una pregunta muy interesante en una ocasión. ¿Acaso no es lícito hacer el bien en día de reposo? Para ellos, la norma era tan rígida que incluso, se ha caído en un pozo, mañana lo sacamos, que hoy hay que guardar la norma. Y Jesús como, ¿en serio? ¿Dejarías morir a tu oveja si cae ahí o a tu animal tuyo? ¿Lo dejarías morir porque al día siguiente un animal que cae ahí es pasto de animales feroces o del tiempo y muere? Y Jesús pregunta, ¿no se puede hacer el bien el día de reposo? No habéis entendido ni siquiera lo que es el día de reposo. En pocas palabras, Jesús les está diciendo, no habéis ni siquiera entendido para qué es el día de reposo. Él tiene que explicarles incluso, no se hizo el hombre para el día del reposo, se hizo el día de reposo para nosotros. Y vosotros vivís para el reposo, pero el reposo es para vosotros. Es más, al final, y eso ya es un tema aparte, Él se presenta y dice, yo soy el Señor del día de reposo. No habían entendido los mandamientos. No los habían comprendido. Eran celosos, pero no los entendían. Y por eso Juan dice, es antiguo porque no es nada nuevo. Pero es nuevo porque Jesús lo ha reexplicado. Y ahora, versículos 9 al 11, Juan nos trae una enseñanza importante y es la siguiente. La luz y los hermanos, lo he querido titular. Juan dice así, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Hermano, mira qué claro es Juan. Si dices que estás en la luz, la frase de estás en la luz es, si dices que eres creyente, pero aborreces a tu hermano, no lo eres. Puedes ir a todos los cultos. Puedes hacer 41. Puedes hacer 30 oraciones al día. Dar las más grandes ofrendas. Y saber teología
no sé, más que Spurgeon, si aborreces a tu hermano no eres creyente. Punto y final. Juan no está diciendo que no sea importante orar. Juan no está diciendo que no sea importante leer las Escrituras. Juan no está diciendo que no sea importante congregar. Juan nos está ofreciendo un punto importante, y es el hecho de que si haces todo, pero aborreces a tu hermano, no eres creyente. ¿Cuál era la marca de los fariseos? ¿Recuerdas la historia del fariseo y el publicano que van a orar? Señor, yo doy mis diezmos, ayuno no sé cuántas veces al día, hago mis oraciones, no soy como este cobrador de impuestos. ¿Qué está diciendo Juan de ese fariseo? No es creyente, no es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aborrece a su hermano. Punto y final. Punto y final. Hay gente que vive hablando mal del hermano, criticando al hermano, con rencor de este hermano, y siempre va a haber un motivo, Es que ese por ese motivo lo quiere lejos, y ese por ese motivo lo quiere lejos, y por eso con este ya no me hablo, y por eso con aquel tampoco. Cuando te das cuenta ya hay 7, 8 personas con las que no se habla. Eso sí, es creyente. Serio problema ahí. Hay un serio problema. Tu lista de aborrecidos está creciendo. Pero eso sí, eres creyente y vas derechito al cielo, ¿verdad? Bueno, Jesús tendría los mismos motivos para decir contigo ya no ando. Hermano, debemos tener cuidado con estas cosas. Porque a veces perdemos de vista fundamentos importantes que definen a un creyente. Sí, vestir con modestia es importante. Sí, congregar es importante. Sí, orar es importante, sí, ayunar es importante, sí, tener una buena vida devocional es importante, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Ya está. Ya está. ¿Por qué? Porque el aborrecer en ninguna cosa se asemeja a Dios. Pero sí puede estar muy interesado Satanás en eso. Me hace mucha gracia que se habla mucho de homosexualidad, es un tema de la actualidad y es normal. Está habiendo mucho ataque contra la familia, predicamos mucho sobre eso, se habla mucho sobre la homosexualidad y está bien, es pecado y hay que denunciarlo. Se habla mucho de pornografía, sí, porque hay muchos casos. Hay muchos casos de inmoralidad dentro de la iglesia, hay mucha pornografía, hay muchos casos de noviazgo mal llevados, hay mucha cosa. Y hay que hablar de eso, es pecado. Pero te digo una cosa, y es interesante. Yo no he visto muchas iglesias dividirse por la pornografía. No he visto muchas iglesias dividirse por la homosexualidad. No he visto muchas iglesias dividirse porque alguien robó. Sí, esas personas pecaron, pagaron sus consecuencias, afectó a su vida espiritual. Incluso se pudo llegar a la excomunión de una de esas personas porque mostró que no era creyente. Pero siempre que veo iglesias rotas, siempre que veo iglesias lastimadas, siempre que veo grupitos en las iglesias, siempre que veo corritos en las iglesias, siempre que veo el grupito de hermanas que quedan por ahí, pero las otras no están en la foto, y el grupito de hermanos que quedan ahí, pero los otros no están en la foto, siempre que veo esas divisiones de decir, nosotros somos los que llevamos a la iglesia hace 10 años, este es nuestro grupo, vosotros que habéis llegado ahora, ese es vuestro grupo, siempre que veo eso, lo que rompe las iglesias, lo que divide las iglesias, lo que lastima las iglesias, es la falta del amor a los hermanos. Luchamos tanto con otros pecados que hay que luchar y pasamos por alto otros que son tan perjudiciales. Porque son más sigilosos, son más silenciosos. Pero la cuestión es qué le parecen a Dios, no qué nos parecen a nosotros. Hermanos, debemos tener en cuenta esas cosas. Te voy a decir con todo el corazón en esta iglesia que los grupitos, el chisme, la murmuración, el que damos los 4 de siempre y el resto no entra en nuestro grupo, el que damos los 10 de siempre y el resto no entra en nuestro círculo,
Bueno, como estos me sé el nombre, son con los que trato, los otros. Hay gente que me viene feliz y me dice, pastor, me encontré una persona, lleva 4 meses en la iglesia y no me sé ni el nombre, vergüenza me daría. Pues ya sabes con quién tienes que hablar más. Porque si de esa persona no te sabes el nombre, hay una cosa, tu relación es la que tienes que trabajar. Tienes que llegar a sabértelo como te sabes el de los que llevan 5 años. No decir con risa, sí, la iglesia está creciendo muy rápido, nos está costando mucho relacionarnos con todos, pero al menos yo creo que debo hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo quiero que los que llegan ahora se sientan tan amados como los que llegaron ayer. Los que llegaron ayer ya deben entender que ahora ya no es su tiempo, ahora es el tiempo de los nuevos, hay que conocerlos, hay que tratarlos, porque al final tenemos que integrarlos. No sentarnos en 2 grupos diferentes. Aquí los que llevan 5 años para arriba, aquí los que llevan 5 años para abajo y aquí los que llevan 6 meses para abajo. No va así la cosa. Por eso debemos cuidar tanto el corazón. Por eso Jesús apuntó tanto al corazón. Esos pecados hacen más daño a una iglesia que otros. Es verdad. Porque la dividen, porque la fragmentan. Y hermano, Juan es claro. Si no amas a tu hermano, estás en tinieblas. No hay punto medio, No hay punto medio para Juan. Quien ama a su hermano está en la luz. Quien aborrece a su hermano está en tinieblas. No hay punto medio para Juan, para Dios. Es amar y aborrecer. Es luz y tinieblas. Es carne y espíritu. Es salvación y condenación. Es Dios y mundo. Para Dios no hay punto medio. Para Dios no hay medios cristianos. Para Dios no hay gente que tiene un pie en las tinieblas y uno en la luz. Para Dios o estás aquí o estás aquí. Y lo que Dios hace en su palabra es decirte lo que define a los que están en cada lado, para que tú te pongas en el espejo y digas, Dios dice que los que están en la luz son esto y los que están en tinieblas son esto. ¿De dónde tengo más? ¿De esto? Pues yo estoy en tinieblas, punto y final. La radiografía está hecha. Y contra eso no se puede luchar. Tengo una cosa de las que dice que están en la luz y tengo 6 de las que están en tinieblas. Pues me parece que ya la balanza se ha decantado con claridad. Hermanos, hay otra cosa importante que Juan deja claro. Mi relación con mis hermanos define mi condición espiritual. No solo tu relación con Dios define tu vida espiritual, tu estado espiritual. Tu relación con los hermanos define tu condición espiritual. Puedes creerte que estás hecho un toro en la fe porque vives la mejor vida devocional. Si aborreces a tus hermanos, no sirve. No sirve. Primera de Juan 1:7, ya lo hemos leído. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Mira que Juan nos lo está diciendo en el capítulo 2 y Juan nos lo ha dicho en el capítulo 1. La pregunta que nos tenemos que hacer en el capítulo 1 y la pregunta que nos tenemos que hacer en el capítulo 2 es, ¿cómo estás con tus hermanos? Si estoy en la luz, tengo comunión con ellos. Si estoy en tinieblas, los aborrezco. ¿Cómo estás con los hermanos? Es que no me relaciono con ellos. El no relacionarse también es falta de amor, repito, no es no hacerles lo malo, es hacerles lo bueno. No relacionarse con los hermanos es falta de amor, porque no tenemos interés de relacionarnos con quien no amamos. Yo hago lo posible por compartir un día a la semana, un rato con mi madre y mi sobrina. Todos los jueves intento dejar a Clicia en el trabajo, está 3 horas haciendo unas cosas y yo intento aprovechar al máximo esas 3 horas y tengo cosas que hacer, grabar vídeos, leer, estudiar, siempre hay cosas que hacer, pero intento que nada de este mundo. Y mira que llego a veces y digo, no, hoy le voy a decir a mi madre que me encierro en una habitación, grabo varios vídeos y ya la veré otro día. No. Es un día a la semana. Quiero compartir tiempo con mi sobrina, quiero ver un rato a mi madre, quiero preguntarle cómo está, quiero reírme si hace falta, desayunar con ella y rápido pasar 3 horas. Y luego ya haré mi trabajo. ¿Y sabes por qué tengo tanto empeño? Porque amo a mi madre y amo a mi sobrina.
Y me apetece disfrutar de su compañía, y me apetece hacerlas reír, y me apetece compartir con ellas. Pero reconozco, hermanos, que no me apetece mucho quedar con Pablo Iglesias. No creo que escriba una carta diciendo, no, por favor, necesito tomarme un café con él. Porque eso muestra que no hay amor en mi corazón hacia esa persona. No tengo ningún interés de verlo. Y son de esas personas con las que yo tengo que tratar en Dios para que me ayude a amar, no solo a mi hermano, sino incluso a los enemigos. Y a las personas que diría yo, no veo nada que me mueva a amarlo. No tienes que ver nada bueno en él, tienes que ver a Cristo. Y Cristo te va a mover a amar su alma, a orar por su salvación. Y ojalá te lo encuentres un día y le prediques el evangelio. Si no tengo deseo de relacionarme con los hermanos, probablemente es porque no los amo. Ya está. No limiten los mandamientos a la prohibición. Al decir, como yo no hago mal a nadie, yo los amo. Hay personas que a veces han pasado por el curso de membresía y me dicen, oye, ya pasa el tiempo, no nos presenta. Digo, es que no te veo tener trato con los hermanos. Ya, pero yo te considero mi pastor. Digo, pero ella es tu iglesia. No vamos a estar solos tú y yo. No voy a dejar un domingo aparte, tu silla al fondo, yo aquí, tú y yo solitos. Es tu iglesia. Eso no muestra mucho. Lo primero que les digo en el curso, relacionaos con la gente. Porque si no, no podéis ser miembros, porque vais a ser miembros de ellos. De todo, no míos. Entonces, no puede ser. No puede ser. Es una marca del creyente. Amar a los creyentes, estar con los creyentes, compartir con los creyentes, reír con los creyentes, llorar con los creyentes, llevar las cargas unos de otros. Y así va la vida. En un mundo que nos dice que cada uno por lo suyo, la iglesia enseña todos por lo de todos. En un mundo donde que cada uno se meta en sus asuntos, la iglesia es un lugar donde tus asuntos son mis asuntos, para bien y para mal, para lo bueno y para lo malo. Estaremos cuando te caigas y también dándote una colleja cuando te columpies. Pero estaremos, para reír o para llorar, para abrazar o para corregir, pero estaremos porque eso es la iglesia. Pero muchos traen el egoísmo que este mundo nos enseña y quieren traerlo a la iglesia y vivir esa relación en la iglesia y no da. A mí me duele mucho que hay personas que solo quieren citas con pastores, consejos con pastores, pero no dan nada a la iglesia. Y no hablo de dinero, hablo de amor, cuidado, integrarse, pero quieren todos los privilegios, la consejería, la pastoral, la guía, la orientación, pero luego ellos no se dan a los hermanos. Y algunos a veces lo hacen con dinero, pero no faltará nada. Ellos van pagando esto, aquello, y digo, chico, parece que estás pagando por un servicio. Eso no es cristianismo. Eso es consumismo. Pero eso no es cristianismo. Hermanos, quien aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Recuerdan lo que hemos leído en Mateo 5:22? Pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Será reo del infierno de fuego. Mira, Jesús en el Sermón del Monte lo deja bien claro. Tu trato con tu hermano puede mostrar que eres heredero del mismo infierno. Tu trato con los hermanos puede mostrar que heredarás el infierno. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte, hermano. Tu manera de ver a los hermanos, tratar a los hermanos, aborrecer a los hermanos, puede mostrar que serás reo del infierno de fuego. Así que el amar y el aborrecer son sumamente importantes. Hay que cuidar todo, claro que sí. Como he dicho, hay que vivir en santidad en todas las esferas. Pero hoy este es el tema central. Hermanos, cuando nosotros vemos una iglesia madura en la Biblia, pensamos en Tesalónica, por ejemplo, lo comentábamos el otro día. Mira qué dice Pablo de Tesalónica. 1 Tesalonicenses 4:9. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Pablo dice a la iglesia de Tesalónica que en cuanto al amor fraternal, la palabra fraternal es como familiar. En cuanto al amor entre hermanos, Pablo dice, no tengo que deciros nada, porque Dios ya os lo ha dicho y ya lo hacéis.
Qué bueno, ¿no? Sí, mira, podría llegar como Juan, hablando de la importancia del amor, pero Pablo llega y dice, en cuanto al amor, por lo que veo en la iglesia no hay que decir nada, porque os amáis. Os amáis. Pero eso es una iglesia madura. Por otro lado, tenemos a una iglesia inmadura, Corinto. Y mira qué dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 3 y el versículo 3. Porque todavía sois... Pablo a ellos no les llama muy espirituales. Le dice, mira, os tengo que hablar como a carnales. ¿Y por qué les tiene que hablar como carnales? Y esa expresión de Pablo es como si dijera, os tengo que hablar como si no fuerais creyentes. ¿Por qué, Pablo? Pues sabiendo que celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? La marca de la iglesia madura es que no había que hablarle del amor. Y la marca de la iglesia carnal es que no había amor. Tesalónica, no hace falta que os diga nada. Solo doy gracias a Dios por vuestro amor, por vuestra obra de fe. Corinto, os tengo que hablar como si ni siquiera fuerais la iglesia. ¿Pero por qué, Pablo? Porque estáis llenos de celos. Estáis llenos de contiendas. Tenéis dones. El Espíritu Santo ha derramado dones sobre vosotros, os ha capacitado, tenéis un montón de cosas, pero os tengo que hablar como si ni siquiera fuerais iglesia, porque entre vosotros hay celos y hay contiendas. Hermanos, ¿ves la importancia del amor? Define a una iglesia. Define a una iglesia. Una vez alguien me dijo, en tu iglesia uno se siente amado. Le digo, no. En mi iglesia hay un grupo de personas que aman mucho, pero siempre son los mismos. Te vas a dar cuenta que los que ayudan siempre son los mismos, que los que extienden la mano siempre son los mismos. No podemos generalizar. En nuestra congregación hay un grupo de personas que transbordan amor, transbordan generosidad, transbordan, y eso hace sentir que la iglesia lo hace, y doy gloria a Dios, porque si ese grupo no lo hiciera, no se vería. Pero cuando hay que extender una mano, son los primeros siempre a estar en la fila. Y parece que la iglesia siempre lo hace, pero siempre son los primeros. Cuando tuvimos que dar la ayuda a la iglesia de Querétaro, sabía yo quiénes eran los que estaban ahí. Antes de abrir la hucha para mandarlo, sabía quiénes eran los primeros nombres en esos sobres. Y había gente que apenas tenía y sabía que su nombre iba a estar ahí, aunque fuera con 10 euros. Porque sé cómo tienen el corazón. Y eso es importante. Si yo mañana enfermo y por lo que sea digo, necesitaría que trajeran esto, sé los primeros que van a llegar. Podrán llegar otros, pero sé los que van a venir primero y lo hacen porque les nace. Porque uno percibe cuando uno lo hace por cumplir, o cuando uno lo hace por ganar puntos con el pastor, o cuando uno lo hace porque le nace. Y lo nota porque se lo hace a ti y te lo hace al último hermano que llegó. Y yo oro para que esta iglesia crezca en amor. Pero amor sincero, no amor interesado. No me voy a pegar a este porque es amigo del pastor y así mañana me pego al pastor. O no me voy a pegar a esta porque es la mujer del pastor y esto me va a beneficiar. O no me pego a ese hermano porque tiene algo que me aporta. No, amor desinteresado, amor incondicional. Amor que simplemente quiere vivir para el prójimo, amar al prójimo, cuidar al prójimo. Porque eso es lo que hace de esto un mandamiento nuevo. No es simplemente el quedarme sentado y decir, yo no le hago daño a nadie, pero no le haces bien tampoco. Imagínate que tu hija está cayéndose de un precipicio y está agarrada a una cuerda y se cae, y tú te enteras que yo estuve al lado del precipicio. Me dijiste, pero la dejaste morir. Y dije, yo no le hice nada malo. Pero es que no la estiraste, no le hiciste nada bueno para sacarla. Pero yo no tengo la culpa, yo no la tiré, yo no la puse ahí, yo no la dejé al borde del precipicio. Sí, yo no le ayudé, pero tampoco la empujé. Y hay gente que vive así. Hay gente que se lava las manos diciendo, pero yo no hice nada malo. Hay gente que vive como Pilato, como, yo me lavo las manos, yo no he hecho nada. Pilato, tampoco hiciste nada bueno, hijo.
Tampoco tomaste posición en el asunto. Tampoco dijiste, venga, realmente me da igual lo que penséis, este hombre es justo, este hombre es bueno. No hiciste malo, pero no hiciste bueno. Simplemente te desentendiste. Y hay gente que vive desentendida. Hermano, hay una frase que odio, pero la odio, la aborrezco. A mí no me gusta la gente que dice estas cosas como, ya tengo bastante con lo mío. Porque esa es la frase que nos hacen pensar aquí. Cada uno tiene lo suyo. Y sí, todos tenemos muchísimos problemas. Todos tenemos muchísimas luchas. Todos tenemos muchísimas dificultades. Si no es familiares, de salud, si no es económica, pero todos tenemos. Todos tenemos. No he conocido a una persona que no los tenga. Pero que yo tenga un problema no significa que yo no pueda aliviar el problema de otro. A no ser que mi problema sea una parálisis que me tiene encerrado en casa y no me puedo mover, yo puedo tener una deuda en casa y aún así ir a tu casa a secarte las lágrimas. ¿Por qué? Porque yo no soy el centro de la historia. El centro de la historia es Cristo. Y Cristo me ha dicho, ama a tu prójimo como yo te he amado. Yo no me tuve en cuenta a mí, yo os tuve en cuenta a vosotros. Yo simplemente no me quedé ahí arriba y le dije al Padre, Padre, yo no he hecho nada malo, yo me desentiendo. No, yo bajé y di mi vida por cada uno de vosotros. Y por eso es lo que Juan quiere decir. Si estás en la luz, no solo no le vas a hacer nada malo a tu hermano, sino que vas a buscar el hacer algo bueno. Y para mí un texto que lo refleja. Y mira que es importante porque tiene que ver con la eternidad. Mateo 25, 33 al 46. Es un texto amplio y con este termino, pero yo creo que va a resumir lo que os he querido decir. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Está hablando de qué momento de la historia. Juicio final, ¿verdad? Juicio final. Dos destinos, gloria o fuego. Entonces el rey dirá a los de su derecha, que son las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y escucha lo que dice. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me visitasteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, recordad lo que os dije, no es irse a la calle a hacer obra social. En cuanto se lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, está hablando de la iglesia. Mira qué dice. En cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda. Los de su izquierda van a acabar en el fuego, ¿verdad? Son las cabras, son los que no van bien. Pero mira lo que les dice, es interesante. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Oye, no le hicieron nada malo. Él no provocó el hambre. Ellos no le provocaron el hambre. Ellos no le quitaron la comida. Pero ellos no le ayudaron en su necesidad. No le hicieron nada malo. Simplemente no le hicieron algo bueno. Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Y eso es lo más interesante. En esta ilustración del juicio no significa que te vas a ir al cielo porque ayudas con comida al hermano que lo necesita. Ojo, no reduzcamos esto a eso. Pero es una marca del amor fraternal. Ellos no les quitaron la comida ni la bebida, ni ellos lo metieron en la cárcel, ni ellos lo metieron en el hospital. Simplemente en el momento de necesidad, en el momento de dolor, ellos no hicieron nada por él. Y Jesús lo que está diciendo es, si cuando mi iglesia estaba golpeada tú te quedabas desentendido,
Solo muestras una cosa, no amas a Dios sobre todas las cosas y ni al prójimo como a ti mismo. Entonces la ley está rota. Tú no estás en la luz. Pero te das cuenta, no es que haya hecho algo malo, es que no hizo nada bueno. Simplemente se lavó las manos. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo está tu relación con los hermanos? Si tú te enterases hoy que un hermano hoy se queda sin casa, lo echan de la habitación, ¿cómo vas a dormir tú en paz, en tu cama cómoda, con tu manta y tu edredón, bajo el techo de tu casa? Con la conciencia, no te va a decir tu conciencia, hoy tu hermano está bajo la lluvia, hoy tu hermano está frío. Pero ¿sabes qué vamos a pensar? Qué bueno que tenemos una iglesia, que hay aquella familia que siempre hospeda a quien lo necesita. Y es triste, ¿verdad? Porque a veces creemos que Dios nos va a juzgar por lo que alguien de nuestra iglesia hizo. Es como cuando alguien te pregunta, oye, ¿vosotros evangelizáis? Sí, mi iglesia evangeliza. No te estoy preguntando si tu iglesia evangeliza, te estoy preguntando si tú evangelizas. La gran comisión es para la iglesia, tú eres parte de ella. Tú no te puedes quedar como diciendo, sí, en mi iglesia hay un grupo de evangelismo. No, pero tú estás evangelizando a gente, tú hablas del Señor. Bueno, yo no, pero yo soy parte de la iglesia. Tú hospedas al necesitado. Bueno, yo no, pero hay una familia de la iglesia que siempre lo hace. Y al final creemos que llegaremos ante el Señor y nos dirá, oye, como eras de esa iglesia y había gente que hacía todo, es como si lo hicieras tú. No va a ser así, hermano. Mis oraciones no son tuyas. Mi tiempo de palabra no es tuyo. Mis buenas obras no son tuyas, son las mías. Y yo responderé por ellas o por la ausencia de ellas. Hermano, hoy es un día de preguntarnos cómo está nuestro corazón en relación a los demás. Y especialmente en relación a los hermanos. No te quiero preguntar hoy por otros pecados. En otros temas ya los tratará Juan. Pero hoy te quiero preguntar, ¿cuánto piensas en el prójimo? ¿Cuánto te preocupas por el prójimo? ¿Cuánto tiempo te preocupas por orar por ellos? Cuando sabes de que hay un necesitado te angustia, hasta el punto, no de que buscas que otro le ayude, de que tú dices, mira, de lo poco que tengo le doy, de lo poco que pueda ayudo. Nuestra relación con nuestros hermanos define nuestra relación con Dios. A lo mejor hoy es momento de llegar a casa y simplemente pedir en oración una cosa al Señor. Señor, ayúdame a amarte sobre todas las cosas y ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero no como yo entiendo el amor, sino amarlo como me enseñó Jesús. A perdonar como hizo Jesús, a dar mi vida. Señor, ¿sabes qué? Voy a ir a mi trabajo, voy a hacer mis cosas allí y el resto de mi vida voy a servir. Voy a servir a tu iglesia, voy a servir a mis hermanos, voy a vivir para el prójimo, porque así lo hizo Jesús. En un mundo que vive para sí mismo, lo que me hace estar bien con Dios es que ya no vivo más para mí, sino que ahora vivo para Él y para su pueblo. Una vida vivida para la gloria de Dios es una vida menos vivida para nuestra propia gloria. Que hoy sea ese el motivo de oración. Que el Señor nos ayude a crecer en amor los unos por los otros y que Cristo sea siempre el ejemplo. Para que entendamos que no es solo no hacerles mal, pero procurarles el bien en todo lo que podamos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra de hoy. Gracias por hoy hablarnos al corazón y recordarnos la importancia del amor hacia el prójimo, del amor hacia nuestros hermanos. Señor, estamos tan lejos de poder parecernos a Jesús en ello. Estamos tan lejos en poder parecernos a Cristo en esas cosas. Pero no nos queremos conformar, Señor, queremos crecer en amor para que podamos, Señor, mostrar que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Quita todo egoísmo de nuestros corazones. Quita todo interés que nos mueve a hacer solo cosas que nos sirven para nosotros también.
Haznos desinteresados a la hora de ayudar. Haznos rápidos a la hora de socorrer. Danos un corazón hospitalario y amoroso, Señor. Siempre encontraremos pretextos para no hacer el bien. El miedo, la inseguridad, siempre alguna cosa habrá para decir no lo hagas. Pero Señor, si en el camino tenemos que perder, perdamos por amar. Si en el camino tenemos que sufrir, suframos por haber amado. Si en el camino nos tienen que robar, que nos roben por intentar haber ayudado. Pero al menos, Señor, lo haremos habiendo dado lo mejor de nosotros, que es el amarlos, como Cristo así lo hizo con nosotros. Quita toda excusa de nuestro corazón, porque siempre nos agarramos a ellas para no hacer lo que deberíamos. Pero luego vemos desde lejos como otros lo hacen, y al final eso a ti te da la gloria. No pensemos en lo que puede pasar, sino simplemente en lo que debemos hacer. Y yo creo, Señor, que tú nos guardarás, porque al final los hombres verán nuestras buenas obras y glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Llévanos con bien a casa, Señor. Acompáñanos junto a nuestras familias en paz y danos una noche de descanso. Que ese sea, Señor, el motivo por el cual oremos los próximos días. Amarte a ti sobre todas las cosas y amar al prójimo como Cristo nos amó a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.